Reglas claras. Obispos de Guerrero llaman a delincuentes a parar los abusos contra la población y autoridades a hacer lo que les corresponde. Carlos Ursúa murió el primer secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actual asesor de la campaña de Xóchitl Gálvez. Falla que mueve la Ciudad de México. Milenio recorrió la zona afectada por los microsismos de las últimas semanas. Aunque los expertos piden no alarmarse, los vecinos exigen estudios a profundidad. Días contados. El mexicano Iván Cantú, acusado de un doble asesinato en Dallas, Texas, será ejecutado el 28 de febrero, tras 24 años en detención, si los esfuerzos para echar abajo el caso no prosperan. Noches ante las críticas que provocó el anuncio de una tregua entre tlacos y ardillos en Guerrero para respetar sus negocios en Chilpancingo. Este fin de semana, los obispos de ese estado, en Chilpancingo, en Tlapa, Ciudad de Altamirano y el arzobispo de Acapulco difundieron un posicionamiento en el que ante la duda le ponen las reglas claras a los criminales, pidiendo a todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida que cesen sus abusos en contra de las personas y de los pueblos, y que todos necesitamos un ambiente libre de intimidación y violencia. Señalaron que nadie tiene derecho a matar, abusar sexualmente, robar, mentir, esclavizar, mucho menos a convertirlo en un negocio o en un medio de intimidación. El llamado o las reglas de los obispos son solo para los criminales en un inicio, pero después hablan hacia los gobernantes. Les piden superar cualquier actitud de indiferencia y evitar ser rebasados por aquellos que intentan apoderarse del ánimo, de la vida económica y del futuro de los municipios de Guerrero. Después de permanecer en silencio tras la tregua alcanzada entre tlacos y ardillos con la intermediación de sacerdotes y obispos de Guerrero, ya hubo declaraciones de las autoridades, al menos de dos: la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, y el secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Aseguraron que ellos, como autoridades, están haciendo lo que les corresponde. Dialogar no es pactar, porque hoy pues abone, ayude a poder pacificar. Pero principalmente la responsabilidad, lo hemos comentado, es del Estado. Hablo del Estado mexicano, los tres órdenes de gobierno. El gobierno hace su trabajo y me parece que los obispos deben hacer el suyo. Nosotros estamos en nuestra ruta de trabajo, no estamos de ninguna manera al margen de estos temas. Hemos estado trabajando en materia de seguridad y lo vamos a seguir haciendo. La tregua alcanzada mantiene en paz a Chilpancingo. Hoy se reanudaron las clases presenciales en todos los niveles, luego de 2 semanas que las escuelas cerraron por la violencia y por la amenaza criminal. Algunas secundarias y preparatorias aplazaron la hora de entrada para evitar que los estudiantes del turno matutino se trasladaran sin la luz. Así se vio el regreso a clases en las primarias de Chilpancingo. Los alumnos son el alma de la escuela y hoy vimos con mucho entusiasmo que regresaron contentos a laborar a la institución. A 7 días del inicio de esta tregua entre tlacos y ardillos, de acuerdo con el informe diario de homicidios del gobierno federal, Guerrero ha registrado 21 homicidios, de los cuales solo 1 ocurrió en Chilpancingo en esta semana y ocurrió el viernes 16 de febrero, de acuerdo con el reporte del gobierno federal. Hay un factor clave en esta búsqueda por alcanzar la paz en la entidad, en Guerrero, y que, como vemos, aún está lejos de alcanzarse: el papel que juega el grupo criminal de la familia michoacana. Mañana en mi columna de Milenio Diario detallo que tras una reunión con obispos de Guerrero, los líderes de este grupo de la familia michoacana, los hermanos Hurtado o Lascuaga, no han cedido. Por eso mantienen asediadas regiones tanto de Guerrero como de Michoacán como del Estado de México. Solo un grupo aliado, los ardillos, accedió a la tregua en Chilpancingo, donde mantenían una guerra con los tlacos por el control de las rutas del transporte. La búsqueda de paz de los sacerdotes y la falta de resultados de la autoridad en torno a la familia michoacana provoca que en el Estado de México se hagan llamados como el del arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, Maximiliano Martínez, para que los criminales retomen el camino, vuelvan a integrarse a sus familias. Reuniones o encuentros entre sacerdotes se han dado en la entidad con representantes de este grupo criminal. Así lo dio a conocer. A todos se les llama, algunos asisten, otros no.
pero a los que asisten, pues bienvenidos, ¿verdad? Les hacen un llamado a los de la violencia a regresar y a buscar los caminos para poder construir la paz. Son cosas que se llevan en ese lugar y a veces pues no se publica. Lo más importante del acuerdo puede ser que se integren a las familias y que no se les perjudique, sino que se les ayude para que se integren. Un empresario minero identificado como Bernardo Aguirre fue asesinado en un hotel de San Pedro, en Nuevo León. El momento del ataque fue captado en video. Se ve a un hombre dirigirse hacia él para dispararle de forma directa. La Fiscalía Estatal informó que la víctima no había recibido amenazas. Este es el segundo ataque contra un empresario minero en la última semana. El jueves pasado murió baleado en Aguascalientes un hombre originario de Zacatecas, presuntamente por la disputa de una patente, según han informado las autoridades. También llegaron a matarlo de forma directa. Él estaba en un restaurante. ¿Quién es el empresario asesinado ayer en San Pedro, en Nuevo León? Bernardo Aguirre era originario de Coahuila, vivía en Monterrey. La Fiscalía de Nuevo León descartó que tuviera nexos con Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, pero el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó a quienes desde ayer han estado señalando que era un operador del exgobernador de Tamaulipas, quien ya, por cierto, se desmarcó en sus redes desde ayer. Aseguró que esas versiones forman parte de una persecución política en su contra. Muy lamentable porque todo indica que era un operador de un exgobernador del PAN. Estamos ya hartos que operadores políticos de Tamaulipas vienen acá a San Pedro y los asesinan. Se echó para atrás Samuel García en Twitter. Dijo que al ser cuestionado por la prensa, dijo que en Nuevo León están hartos de los asesinatos políticos, exigió que se esclarezca el caso. Dijo que él no ha hecho ningún señalamiento o acusación contra alguien en particular, porque corresponde a la Fiscalía investigar los hechos, aunque como escuchábamos, pues sí, señaló un exgobernador de Tamaulipas. Esto pues ya se ha seguido aclarando durante el día. En Tlaquepaque, en Jalisco, una nueva agresión contra jóvenes menores de edad. Hubo 7 muertos. Una joven sobrevivió, pero está grave, está hospitalizada. La Fiscalía Estatal investiga una agresión directa contra los jóvenes. Las familias exigen justicia. Imagínate, entra mi hijo gritando, me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo. Y pues me levanto y salgo y sí, ahí estaban ya tirados. Pediría que se hiciera justicia. Pues sí. Pero ya ves que eso nunca llega. Ese fue el sentir de doña Martina, tras enterarse que su nieto José era uno de los jóvenes asesinados este fin de semana en Tlaquepaque, Jalisco. La agresión ocurrió cerca de las 6 de la mañana del domingo, afuera de una finca en la calle Santiago de Liner, entre Venustiano Carranza y Bartolomé Mitre, en los límites de la colonia Buenos Aires, con Francisco y Madero. Según el relato de la Fiscalía, las víctimas fueron primero a un convivio y después acudieron a otro punto, donde ocurrió el ataque. Hasta el momento no está confirmada alguna pelea o alguna riña que hayan tenido las personas con otro grupo de sujetos. Entonces la versión que se mantiene es la de una agresión directa. Entre las víctimas hay 2 adultos y 5 menores de edad. La única sobreviviente se encuentra hospitalizada. La chica nos ha dado versiones muy preliminares por las lesiones que presenta en la cara, en el tórax y en los brazos. No está en condiciones de recabarle una declaración formal todavía. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, dijo que investigan si los responsables tienen relación con otros hechos violentos en las últimas semanas. Definitivamente se trata de un grupo que realiza este tipo de actividades en esa zona. Ya tenemos algunos datos, vamos a seguir trabajando pues, para dar con la detención. Mientras tanto, quienes conocían a los 7 jóvenes asesinados los recuerdan como personas tranquilas. Nosotros que sepamos no se portaban mal con la demás gente. Entonces, pues sí es como dolor y de hecho en el cerro sí se siente el luto. También me pongo en lugar de las familias porque yo también tengo hijos más o menos en esa edad. Entonces, pues sí se siente gran tristeza y sí, está muy mal aquí la zona. Con información de Diana Barajas y Juan Carlos Munguía, Milenio Noticias. Miles de personas respondieron a la convocatoria para manifestarse a favor de la democracia en México. Lo hicieron en distintas ciudades del país y en el extranjero. Destacó la convocatoria en la concentración del Zócalo de la capital, donde, sin la bandera, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, convocó a la unidad para defender las instituciones y órganos autónomos que propicien la democracia. La crónica es de Osvaldo Ruiz.
Por tercera vez en menos de 2 años, la sociedad civil salió a manifestarse en defensa de las instituciones autónomas, y en esta ocasión, a favor del voto libre. Este domingo se realizó la Marcha por Nuestra Democracia, lo que enfrentó múltiples posturas políticas. Hay que defender la democracia en contra de un ejecutivo autoritario. No, ni madres, ¿cuál democracia? Vienen a defender a los riquillos. Tan grande fue este enfrentamiento que ni los organizadores del evento ni el gobierno capitalino se pudieron poner de acuerdo con el número de asistentes. Mientras que unos dijeron que acudieron 700,000 personas, otros reportaron que tan solo fueron 90,000. Entre ellos, los que desde sus palcos en las terrazas del Zócalo se manifestaron o los que llegaron en camiones e incluso quienes se tuvieron que subir a los postes para poder ver. No me importa si gana la Sheinbaum, pero ganemos las cámaras, por favor. Quepo muy bien, estoy sentada cómoda y veo las pantallas. Hubo gritos, pancartas y hasta cumbias. Al evento acudieron distintas personalidades de la oposición, en la que aparentemente era una marcha ciudadana y apartidista. Es una manifestación pacífica, ordenada, eso sí, muy firme en sus reclamos de salvar nuestra democracia y nuestras libertades. Miles y miles de personas, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades del país de manera simultánea, están saliendo a expresar que quieren democracia y quieren libertad. En un zócalo sin bandera y repleto de personas vestidas de rosa, el único orador del día fue Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, quien sin referirse a Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde el poder se busca destruir la democracia. Hoy todo eso está bajo amenaza. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Ya no hay que decir el INE no se toca, a México no se toca. Entre gritos, familias completas, incluso con sus perros o con fracturas, la sociedad espera seguir defendiendo la democracia en México. Para Milenio Noticias, Osvaldo Ruiz. Ayer y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la marcha, celebró la libre manifestación, pero dijo que la encabezaron líderes de oposición, cómplices de fraudes electorales, que ahora se vuelven, dijo, defensores de la democracia. Los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, expuso sus motivos para no ir a esa manifestación y dejárselo mejor a la ciudadanía. Más tarde celebró la energía cívica y fuerza ciudadana que se expresó. La verdad, decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones. Cuando la manifestación en el Zócalo terminaba, en el Instituto Nacional Electoral daba inicio el registro de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde. Rodeada de simpatizantes, el resto de las corcholatas, incluido Marcelo Ebrard, al salir se refirió a la base de su proyecto. Dijo que será el actual gobierno de la 4T. Llamó hipócritas a quienes del otro lado de la ciudad se pronunciaban a favor de la democracia. No se alcanza a escuchar, pero ya se pueden imaginar los gritos de apoyo que está recibiendo en este momento
nuestra precandidata. ¿Cómo le vamos a decir? Nada más 16 domingos faltan, señoras y señores. Recibimos la solicitud de registro de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la presidencia. Es un gran honor para mí acompañar a la próxima presidenta de este país, a Claudia Sheinbaum Pardo. La nueva etapa de la Cuarta Transformación tiene rostro de mujer. El próximo 1 de marzo presentaré en el Zócalo de la Ciudad de México los puntos de nuestro programa de gobierno. Incluirán las propuestas dadas a conocer recientemente por nuestro presidente. Que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación. Por primera vez, después de 200 años, una mujer transformadora llegará a la presidencia de la República. En Movimiento Ciudadano, la nota, como siempre, no la dio el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, sino las nuevas adquisiciones del partido. Gibran Ramírez va para diputado federal. Sandra Cuevas y Alejandra Barrales buscan un escaño en el Senado. Ambas buscarán el voto de la ciudadanía, pero Barrales además estará en las listas para colarse por la vía plurinominal. Quiero decirles que yo vine aquí a una sola cosa, a ganar. No salí, me corrieron de la alianza. Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son el PAN, el PRI y el PRD. En eso nos parecemos mucho. Sandra y yo venimos a jugárnosla, venimos a rifárnosla y venimos a ganar. No venimos a pedir permiso. Yo no podía regresar y no me veía en otro lado de manera congruente. Yo no me aguantaba la mirada o no me aguantaría la mirada regresando a la política si hoy no fuera con Movimiento Ciudadano. El actor y exaspirante presidencial independiente Eduardo Verástegui está en la mira del INE por recibir 6.9 millones de pesos de una cuenta en el extranjero durante el periodo de recolección de las firmas para obtener la candidatura, que por cierto no consiguió. Él argumentó que eran recursos propios de sus cuentas en el extranjero, pero el INE descubrió que ese dinero provenía de una consultora política con sede en Miami, Florida. Verástegui tendrá que pagar 144,000 pesos por otros gastos no reportados. Nadie le hizo el milagro. Esta tarde falleció a los 68 años Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda y actual miembro del equipo de Xóchitl Gálvez como asesor económico. Murió en su casa en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México, donde la trabajadora del hogar describió a las autoridades haber escuchado un golpe en las escaleras y al ir al lugar encontró a Ursúa tirado. Los paramédicos que acudieron confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía Capitalina informó que un médico certificó muerte natural, por lo que no se inició una carpeta de investigación por lo ocurrido. Carlos Ursúa fue cercano a Andrés Manuel López Obrador hasta que renunció como secretario de Hacienda. Se conocieron desde que él fue su secretario de Finanzas en el Distrito Federal del 2000 al 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. En el 2004 se sumó al Sistema Nacional de Investigadores, fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2007, llegó a la 4T al gobierno, como secretario de Hacienda, un cargo que abandonó meses después, en julio del 2019. El primero en renunciar fue Ursúa. En su carta de renuncia argumentó diferencias en materia económica. Volvió a la academia como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ya era un crítico de la Cuarta Transformación. Desde octubre del 2023 se unió al equipo de Xóchitl Gálvez.
En el Día del Ejército se dio a conocer que la Secretaría de Defensa Nacional tendrá más atribuciones, ahora en mantenimiento y reparación de carreteras, en un oficio dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, a su titular, al secretario, de la cual le presento en pantalla. Milenio tiene una copia. Lo afirma el coronel Francisco Gutiérrez, fue enviada al secretario Jorge Nuño. En esta misiva se informa que, según la instrucción del presidente López Obrador, la Sedena hará las reparaciones de las carreteras, por lo que solicitó el apoyo para conocer los proyectos que se tienen, priorizando los del periodo de ejecución en la presente administración. Al respecto, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles calificó de grave esta decisión del gobierno. Dijo que se ponen en riesgo la seguridad en las carreteras y miles de empleos, pues no se podrán ejercer 11,000 millones de pesos que el Congreso de la Unión ya asignó para este rubro, mantenimiento de carreteras. Los habitantes que se encuentran en la llamada falla Plateros-Mixcoac, que ha provocado varios microsismos en la Ciudad de México, están preocupados. Y es que, de acuerdo con Protección Civil, hay al menos 6 viviendas en alto riesgo y 10 más en riesgo medio. Fanny Miranda recorrió la zona, habló con los expertos y aquí su trabajo. De diciembre de 2023 al 17 de febrero de este año, hubo 39 sismos con magnitudes de 1.1 a 3.2 en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con profundidades menores a 1.4 kilómetros que dañaron viviendas. Estos enjambres sísmicos podrían ser generados por una falla recién localizada por investigadores de la UNAM, que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. Se ha propuesto llamarla Plateros-Mixcoac. Y las recientes investigaciones de la UNAM apuntan de que en esta zona es la aparición del sistema de fracturas de la falla Mixcoac. La falla aparece en este preciso punto. Es el estacionamiento de la unidad habitacional Lomas de Plateros en la alcaldía Álvaro Obregón. No ha venido nadie, solamente nos ha apoyado mucho en cuestión de la asesoría Ale. Cuando tiembla es como zoom, o sea, es una bajada, ¿no? Entonces sí estamos preocupados. De hecho, la alcaldía tampoco no ha venido, ni gobierno han estado aquí para ver esta situación, ¿no? El enjambre del 12 de diciembre provocó severos daños en muros de 5 departamentos del edificio de 4 que ellos mismos reparan. Estamos con la zozobra de que si vuelve esto a seguir, que está temblando todos los días, pero que vuelva a ser como los de más intensidad, pues empiecen a caer las paredes. Aunque en centímetros, la falla está dividiendo a la unidad. Podemos observar una separación entre el pie de la escalera y el andador. Lo que se puede inferir es de que la parte del edificio está elevándose en comparación con lo que está en el estacionamiento. Por fuera del condominio, la falla cruza por un ducto de gas natural, lo que también les preocupa. Esta falla, que aparece en la unidad Lomas de Plateros, cruza después otro conjunto habitacional para después aparecer por esta vialidad y cruzar posteriormente el anillo periférico y aparecer nuevamente hasta el centro de Mixcoac. Tras cruzar el periférico, la falla pasa de Álvaro Obregón a Benito Juárez por la calle Echave. En la calle Los Echeves la falla no es visible, sin embargo, se sabe que pasa por este sitio porque este lado de la acera quedó levantado 3 centímetros arriba con respecto a este otro lado. En la calle Echave la falla pasa por esta escuela, luego cruza Avenida Revolución, donde dejó daños en este edificio, así como en la fuente de Mixcoac. Luego cruza la avenida Río Mixcoac y Patriotismo, donde colonos se manifestaron el viernes exigiendo información. En nuestra casa ha habido grietas y se nos ha caído los aplanados de los plafones. Hay otros vecinos, ya sus muros ya están rotos. La falla llega hasta la colonia Insurgentes Mixcoac. La falla que está ya señalada continúa y no sabemos hasta dónde. Y lo que estamos pidiendo a las autoridades es que hagan un estudio completo para saber a qué riesgos estamos sujetos. Con imágenes de Alejandro Ansúrez, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. El cuerpo de Obed Beltrán, el mexicano que murió en medio de un tiroteo en Nueva York, llegó este fin de semana a Tehuacán, en Puebla. Familiares y amigos lo recibieron en la casa de su mamá, siendo recordado como un hombre muy querido que tenía el sueño de mejorar la calidad de vida de su familia. Este lunes le dieron el último adiós. Esto dijeron algunos de sus conocidos. Es triste porque pues estuvo lejos de la casa y que nos avisen una noticia de golpe que él falleció, pues es
es más fuerte, ¿no? Nosotros ahorita estamos pues con la familia y dejo 2 niñas, que es la que más nos preocupa, ¿no? Ya no es lo mismo un hogar sin un pilar. Es difícil perder un ser amado, un ser querido y más de esta manera, la verdad que es. En menos de 10 días, en Texas, en Estados Unidos, se dará a conocer si Iván Cantú, un mexicano de 50 años, será absuelto o tendrá que ser ejecutado por el homicidio de su primo y de su prometida. La historia es de Ángel Hernández. Si la Junta de Indultos y Libertad Provisional de Texas no le otorga la clemencia, el próximo 28 de febrero, Iván Cantú, un hispano de 50 años, será ejecutado por un doble homicidio ocurrido hace 24 años en Dallas, Texas. En el año 2000, James Mosqueda, primo de Iván de 27 años, y su prometida Amy Kitchen de 22 fueron asesinados en su domicilio. El automóvil de Mosqueda fue hallado junto a la vivienda de Cantú después de que la policía encontró el cadáver y 3 días después los agentes hallaron pantalones y calcetines ensangrentados en su bote de basura, que coincidían con el ADN de las víctimas, pero Cantú estuvo esos días fuera de la vivienda. El arma homicida se encontró en la casa de un amigo, pero solo el cargador tenía sus huellas dactilares. Sin embargo, una de las pruebas de mayor peso fue el testimonio de su prometida Amy Boecher, quien contó que Cantú le había dicho que mataría a su primo y a su novia una noche antes del crimen, y que lo vio volver de la calle con la cara hinchada y la ropa ensangrentada. Su hermano Jeff declaró lo mismo y que Iván le pidió ayuda para limpiar la escena, pero en 2021 Amy murió e inmediatamente su hermano se retractó de sus dichos. La defensa de Iván afirma que lo incriminaron por miedo para protegerse, y 2 de los jurados se dijeron preocupados de haber condenado a morir a un hombre posiblemente inocente. Cantú jamás se declaró culpable del doble homicidio y dijo que su primo era un traficante de drogas que le debía dinero a las personas equivocadas. I did not. I know that at first glance, people, they think the worst, and if they will just look at the facts, look at the case that not only that was presented, to the jury and to what was withheld from my defense, they'll clearly see that I'm an innocent man and I do not belong here. Ante las dudas sobre la responsabilidad de Iván, su madre y activistas contra la pena de muerte piden suspenderla definitivamente y abrir un nuevo caso. There was prosecutorial misconduct. The witnesses were coached. There was law enforcement misconduct, evidence that was manipulated. There was also an ineffective counsel that never fought for my son, did not do an independent investigation, did not get experts, no bullet experts, no witnesses were called on my son's behalf. The jury only heard one side of the story. A Iván le quedan solo unos días para saber si su sentencia de muerte es cancelada. De lo contrario, el 28 de febrero será ejecutado en la prisión de Huntsville, Texas. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Faltan 10 días y no hay un pronunciamiento de la Cancillería, del Consulado, porque este caso genera más dudas que certezas. Podrían ejecutar a un mexicano el próximo 28 de febrero. En la Ciudad de México, cerca de 300 migrantes han puesto una pausa a su travesía para llegar a Estados Unidos debido a que no se les proporcionan visas humanitarias ni citas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, haciendo que se forme un campamento migratorio en la zona. Se encuentran personas procedentes de Haití, de Venezuela, Colombia y Guatemala. Algunos manifiestan que están de manera temporal, pues están esperando la cita de aplicación CBP One que se las den allá en Estados Unidos. Suele tardarse hasta 6 meses aproximadamente. La población de Haití refiere que tienen el deseo de solicitar asilo político en México. Las personas migrantes de este campamento también han enfrentado distintos problemas. Suelen sufrir violencia, hostigamiento de algunos vecinos. La mayoría se encuentra trabajando de manera informal. Hay una importante población de menores, niños. Refieren que no asisten a los albergues instalados por el gobierno debido al problema de sobrepoblación. Ya no caben en los albergues. Aunque también enfrentan el reto que los vecinos de esta zona comienzan a mostrar su descontento. Los discriminan. ¿Qué nos afecta directamente? Bueno, pues tema ambiental, no hay una contaminación visual, hay una contaminación auditiva, hay una contaminación orgánica, todos sus derechos biológicos, ropa sucia, comida, ¿no? Somos su basinica, somos su patio trasero. Todos queremos que ya se vayan, no los queremos aquí y creo que todos me van a apoyar. No queremos que ya estén más de 21 días aquí. Les han empezado a mandar piropos ofensivos. A una sobrina de una vecina la persiguió un migrante, es una menor de edad. Nosotros queremos por ahorita pues que no tenemos nada que comer, no hemos comido, que tan siquiera le den un trabajo, no tengo un permiso para trabajar.
a mi esposo, tan siquiera para ayudar, de albañil o ayudante, lo que sea, pero nosotros hacemos de todo. Tocó salir por la situación y aparte que uno tiene su color político, entonces ya el gobierno por eso discrimina a uno y siempre hay como que la persecución y no te cohiben de muchas cosas. Entonces estamos llegando aquí a la Ciudad de México y solamente lo que le estamos pidiendo al gobierno mexicano es que nos deje transitar libremente para llegar hasta la frontera. Un informe realizado por la Universidad de Harvard destaca que las autoridades migratorias de Estados Unidos violan derechos humanos al someter a miles de migrantes a una privación de la libertad en algo semejante a una caja negra que causa daños extremos psicológicos y emocionales, este castigo llamado segregación. Fue aplicado por largos periodos de tiempo y hasta por faltas menores como darse besos o cortarse el pelo. Estos excesos se dan con mayor frecuencia en los centros de reclusión administrados por compañías privadas, pero se registran también en instalaciones de operación pública. Los tratos inhumanos se practican especialmente a través del uso generalizado del confinamiento solitario, que entre el 2018 y el 2023 fue aplicado más de 14,000 veces, incluidas más de 3,000 el año pasado. Esto lo reporta un informe, reitero, de Harvard. Mientras los migrantes son confinados en Estados Unidos, en México los matan o los secuestran. Gustavo Rómulo Salas, el fiscal general de Sonora, confirmó que un niño ecuatoriano de 4 años, 2 mujeres, una de Honduras, otra de Perú, fueron asesinados durante un ataque armado. En su intento por llegar a Estados Unidos, la agresión ocurrió la noche del 15 de febrero en el municipio de Sarik, cuando 3 camionetas con 14 migrantes fueron atacadas por un grupo criminal, dejaron al menos otras 3 personas lesionadas. Hasta ahora hay 11 personas detenidas, se investiga si tuvieron relación con los hechos. Los sobrevivientes del ataque están siendo atendidos en hospitales cercanos a Caborca y Hermosillo. Mientras en Zacatecas hay un nuevo caso de migrantes secuestrados, autoridades de ese estado confirmaron que grupos criminales ahora están utilizando a los taxis y a los Ubers para transportar a los migrantes hacia Durango. Durante este fin de semana, 3 choferes fueron privados de su libertad en el estado de Durango. Este lunes, el encargado de las operaciones de la Policía Estatal Preventiva informó que los choferes ya fueron liberados, pero aún se desconoce dónde están los migrantes que eran transportados en esas unidades. En el mundo, más de 10 millones de niños se vieron obligados a huir de sus hogares en el 2023, según el último análisis de Save the Children. Esto elevó el número de niños desplazados en el mundo a más de 50 millones, es la cifra mayor registrada en la historia. Los niños de Sudán, Somalia, la Franja de Gaza son de los más afectados. En Sudán, 4.1 millones de niños se vieron obligados a huir de sus hogares por enfrentamientos armados. En Somalia, 2.4 millones de niños tuvieron que moverse interna o externamente debido a inundaciones, sequías, conflictos e inseguridad. En territorio palestino ocupado por los israelíes, es otro de los 5 lugares donde más niños han tenido que desplazarse. Se contabilizan alrededor de 890,000 niños que salieron de sus casas en Gaza hacia el sur desde el 21 de diciembre de 2023. Hablando de conflictos armados, a 5 días de que se cumplan ya 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, Rusia logró uno de los mayores avances en meses. Tomó el control de la ciudad de Avdiivka, parte de la provincia de Donetsk. Ucrania tuvo que ordenar la retirada de sus tropas de ahí. El recién nombrado comandante jefe justificó la decisión para preservar la vida de los soldados desplegados. Desde finales de 2023, esta ciudad ha estado rodeada por las tropas rusas que superan en miles a los ucranianos. Alrededor de 400 personas fueron detenidas durante el fin de semana en distintas ciudades de Rusia, sobre todo en San Petersburgo, por asistir a vigilias y manifestaciones en memoria del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió el viernes pasado. Según OVD-Info, un grupo de derechos humanos que monitorea la represión en Rusia, al menos la mitad de los detenidos fueron puestos en libertad, otros tantos cumplieron condenas menores. Las fuerzas de seguridad también han intentado retirar todos los memoriales creados por simpatizantes de Navalny. Por cierto, el cuerpo de Navalny no ha sido entregado a su familia. La madre y los abogados del activista acudieron a la morgue y al hospital de la localidad de Salhard, donde fue trasladado, pero no obtuvieron respuesta. El portavoz de Navalny, Kira Yarmish, aseguró en sus redes sociales que los restos del líder opositor no serán devueltos hasta dentro de 14 días, debido a que será sometido a exámenes químicos para determinar las causas de su muerte. Y su esposa, Yulia Navalnaya, afirmó que las autoridades rusas están ocultando el cadáver de su esposo, lo mantienen para desaparecer rastros de envenenamiento. Esto dijo en un mensaje difundido en redes sociales.
Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, y я призываю вас встать рядом со мной. En el caso del conflicto entre Israel y Hamas, la Corte Internacional de Justicia inició en La Haya las audiencias sobre la legalidad de más de 50 años de ocupación israelí en los territorios palestinos. Esta sesión judicial durará una semana, durante la cual está previsto que intervengan más de 50 países y organizaciones, excepto Israel, aunque envió sus observaciones por escrito. Este lunes, la delegación de Palestina expuso los argumentos legales a su favor. Este caso se centra en la ocupación de Israel en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén, desde 1967 y es independiente de la denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel por presuntas violaciones a derechos humanos en Gaza en los últimos meses. Se abrió una crisis diplomática entre Brasil e Israel después de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva comparó el conflicto armado contra Gaza con el Holocausto. Desde la cumbre anual de la Unión Africana acusó a Israel de cometer un genocidio contra civiles palestinos. Dijo que sus acciones son como las de Adolf Hitler para exterminar a los judíos. En respuesta, Israel declaró a Lula persona non grata. Ambos gobiernos convocaron a sus embajadores para consultas. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Minela Ataide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Hablemos este día de fútbol femenil porque la selección mexicana debutará mañana en la Copa Oro W, una selección que ha estado envuelta en polémica, sobre todo en los últimos años, porque hubo, recordemos, fracasos importantes como no clasificar al Mundial del 2023 o como quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París, pero además recordemos que en su momento también hubo rumores sobre acoso y preferencias de jugadoras en la sub-20 que era dirigido en aquel entonces por Maribel Domínguez y que fue todo un escándalo. En fin, una imagen general que ha ido cambiando esta selección con buenos resultados desde el año pasado que llegó a la dirección técnica Pedro López, con títulos como el de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y como el oro en Panamericanos. Mañana, Alex, se enfrentan a Argentina, un equipo que no está entre los grandes del fútbol femenil, a diferencia del varonil, pero que de igual forma resulta complicado. Vamos a ver el calendario completo de este equipo, porque te decía, mañana 20 de febrero ante Argentina, el 23 de febrero se va a enfrentar a República Dominicana y el 26 a Estados Unidos. Este sin duda sí es el duelo más complicado que tendrán, sabemos es potencia mundial y al final de cuentas aquí esta selección mexicana tendrá que demostrar lo que pues en los últimos años ha trabajado, al menos del pasado que te digo lo han hecho bastante bien, y todo lo que se ha trabajado también en la Liga MX femenil, porque no podemos dejar de lado que justamente ha sido el semillero para todo lo que estamos viendo hoy de esta selección mexicana. Esperemos que puedan cambiar toda esa imagen de todos los problemas que te relataba al principio y que mañana inicie con el pie derecho en este torneo, porque, pues te decía, el fútbol femenil sí ha crecido, Alex, pero en cuestión de selección mexicana todavía tienen pues ciertos puntos negativos, sobre todo cuestiones a lo mejor extracancha, cuestiones dentro de la cancha que realmente no se ha reflejado el crecimiento en ciertos aspectos, ¿no? Fracasos, no se ha clasificado a ciertos torneos importantes, en fin, realmente esperamos que mañana comiencen pues a escribir una historia totalmente diferente. Polémica también porque, a ver, no llevaron a Katy Martínez, que es la máxima goleadora de la Liga MX femenil, ojalá no le cueste también a este equipo, así es que tampoco llevaron a Alicia Cervantes. Veremos si realmente Pedro López, pues bueno, con lo que llevó es suficiente para hacer un buen papel. Ojalá que sí, porque bueno, han trabajado. Por lo que nos dices, entonces la prueba más difícil sería la del próximo lunes contra Estados Unidos. Lo demás tendríamos que pasarla sin mayor problema porque es una selección que va preparada. Sí, exacto, es una selección que te decía, el año pasado realmente asombró con los buenos resultados, realmente un camino extraordinario el de esta selección, y sí, contra Estados Unidos obviamente sabemos que no será nada fácil, que tienen pues jugadoras de primer nivel, jugadoras en Europa. México no llevó a su jugadora que también está en Europa, pero al final de cuentas te decía, este equipo ha sido bien conformado. Pues bueno, al final hablarán en la cancha. Muy bien, pues mucho éxito y estaremos siguiendo, por supuesto, el desempeño del equipo de la selección mexicana femenil de fútbol allá en Estados Unidos en la Copa Oro a través de la afición. Gracias, Mine. Buenas noches. Gracias a Minela Ataide. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.